Un saludo tengan todos, la gracia del Señor y la paz de el Salvador Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que mi Señor los bendiga, que mi Señor les dé la paz, les dé la tranquilidad necesaria a aquellos que están llegando a su casa, o en el momento que usted se encuentre mirando o empieza a ver este video, para que usted pueda concentrar todo su ser en esta enseñanza que el Señor una vez más nos da para edificarnos en la fe, para crecer según la gracia que lleva su santo y bendito evangelio. Bien, vamos a orar para comenzar nuestro estudio el día de hoy. Adelante, doctor Carlos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, te damos muchísimas gracias por permitirnos una vez más reunirnos alrededor de tu mesa. Gracias. Para escuchar tu bendita y santa palabra, para escudriñarla, para estudiarla, para conocerla más, Señor. Sí, Señor. Para profundizar en el conocimiento de ti, Señor, a través de tu palabra. Guíanos a toda justicia. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Usa a tu Hijo, el pastor Jimmy, úsame a mí también, Padre, para dar esta enseñanza como tú quieres enseñar a tu pueblo, Señor, para edificar a tu iglesia. Fundamentos del cristianismo, Señor, es un tema muy particular, muy importante para tu iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sé tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Que nuestro corazón esté como buena tierra, para que siempre sea la semilla preciosa de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy es la segunda parte de este estudio bíblico que tiene que ver con los fundamentos del cristianismo. ¿Okay? A lo mejor alguno dirá, bueno, entonces esto no es para mí, porque ya yo tengo cierto tiempo en el Evangelio y este tema lo domino. Mire, yo algo que he aprendido es a no escatimar ningún tipo de tema, aunque lo maneje. ¿Okay? No menosprecio, no sobrevaloro, no me confío. Siempre sé que el Señor puede agregar algo a nuestra fe, a nuestro entendimiento, a la comprensión de la doctrina que ya tenemos. Y yo sé que la semana pasada a lo mejor a algunos les pareció un poco tedioso, a lo mejor porque no están acostumbrados a manejar ese tipo de información, no están acostumbrados a manejar ese tipo de estudio, con ese tipo de contexto, ¿no? Que prácticamente comenzamos este estudio de la Trinidad en la primera parte, introductoria también, hablando de lo que es el argumento histórico, de cómo la Iglesia a lo largo del tiempo había tenido una posición al respecto sobre este tema. Y nos dimos cuenta pues que ha sido una posición precisamente a favor de este tema desde la Iglesia temprana, es decir, desde la segunda generación de cristianos, ya que tomamos en cuenta que la primera generación viene siendo la de los apóstoles y de esa primera iglesia, y luego que ellos mueren y todo aquello, queda el liderazgo, queda la segunda generación de creyentes en representación de la iglesia del Señor. Y ahí vimos de forma muy interesante cómo la iglesia temprana, ya en esa época, en el siglo II, ya tenía esta doctrina establecida, enseñada, practicada, creída. Y vimos varios momentos históricos de hermanos puntuales de la iglesia. Así que si usted quiere conocer un poquito más esto, pues le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube, de que mire el canal, busque el video anterior, se llama Fundamentos del Cristianismo parte 1, argumento histórico, y empecemos a indagar, empecemos a conocer. Y le repito, yo sé que no estamos acostumbrados, yo sé que, y más cuando tiene que ver con historia, como que a muchos no nos gusta, ¿ok? Me incluyo, pero tengo que decir que cuando se trata del Evangelio, cuando se trata con algo que tiene que ver con la iglesia, con algo que tiene que ver de mucho interés y de importancia para mí, la historia ya empieza a tener otra óptica. Y conocer estas cosas de verdad nos deja un precedente interesante que es necesario conocer también, sobre todo porque los detractores, sobre todo de este tema, apelan mucho a la historia, ¿ok? Dentro de su argumentación. Entonces es bueno que los defensores también conozcan el argumento histórico para poder refutar este tipo de postura que hoy día se ve con cierta frecuencia y se va a ver mucho más, porque recuerden que el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo que en los últimos tiempos van a ser tiempos de mucha apostasía. Sí. Entonces, con mucha más razón, la iglesia cristiana, la cristiandad, tiene que conocer su fundamento, tiene que establecerse en los fundamentos y tiene que arraigarse con fuerza en esos fundamentos. Pero ¿cómo es posible hacer eso si ni siquiera se conocen los fundamentos?
o no se tiene un conocimiento completo o correcto de dicho fundamento. Entonces, se hace esto muy importante. Bien, hoy vamos a ver, ahora sí, digamos que la parte que más manejamos todos, la que la mayoría está acostumbrada a manejar, la que la mayoría presta un poco más la atención, porque hoy sí vamos a ver el fundamento bíblico de lo que es la Trinidad, pero sin antes pasar por obviar un punto importante sobre esta doctrina, ¿ok? Que tenemos que dejar claro que la fe cristiana, la cosmovisión cristiana está fundada, está sostenida y está sobre la base, en la columna espiritual del monoteísmo. Teísmo es una palabra griega que viene de teos, que significa Dios, y mono es uno. ¿Ok? Si usted no maneja mucho estos términos, a veces no quiero sonar muy académico, no quiero sonar muy técnico, pero son palabras que son necesarias conocerlas porque tienen relación directa con nuestra fe, tienen relación directa con lo que somos. ¿Ok? Entonces es necesario conocer estos términos. ¿Por qué es necesario conocer esto? Porque así como existe el monoteísmo, que significa un solo Dios verdadero, clarito, existe el politeísmo. La diferencia es al principio de la palabra, porque al final es el mismo para ambas, teísmo, ¿ok? Mono, de uno solo, y poli, que usted se debe, por deducción a lo mejor, usted debe imaginarse que quiere decir más de uno, ¿ok? El cristianismo no es jamás y nunca ha sido politeísta, ¿ok? La única forma de creer que el cristianismo es politeísta es creyéndole a algunos detractores que dicen que la doctrina de la Trinidad no es bíblica porque aluden a tres dioses, y eso es triteísmo. ¿Ok? Eso es triteísmo, eso no es el concepto bíblico definido de lo que es Trinidad, eso no es el testimonio bíblico de lo que vemos en las Santas Escrituras. Ya vamos a definir un poco mejor esto, en dónde pueden estar las diferencias entre el triteísmo y la Trinidad. Lo mencionamos un poquito la semana pasada, pero volviendo acá al punto, es necesario dejar en claro que el cristianismo es monoteísta. De por sí, las sociedades del mundo, las naciones del mundo, las organizaciones filosóficas, religiosas, X, reconocen o clasifican solamente tres religiones, por decirlo como vamos a usar el término que usa este sistema, para que usted entienda, como monoteístas, es decir, que adoran y tienen a un solo Dios como centro de su culto, no tienen a más dioses, que es precisamente el judaísmo, ¿ok?, el cristianismo y el islamismo. Históricamente, las sociedades del mundo reconocen a esas tres religiones como religiones monoteístas, ¿ok? El resto de las demás religiones son politeístas. Esto es muy importante manejarlo bien y tenerlo en claro. Ahora bien, como ya lo acabo de decir, monoteísmo, un solo Dios verdadero. Para los que anotan, vayan anotando. Igualmente usted sabe que este video después lo va a volver a usted, lo va a tener para que lo pueda escuchar con calma nuevamente. Pero es necesario conocerlo porque entonces usted sabe que su fe, la fe que tenemos todos nosotros, es una fe monoteísta. Es decir, no creemos en varios dioses. No creemos en varios dioses dentro de un Dios. No. Es monoteísta porque es un solo Dios verdadero, es un solo Dios. Ahora bien, vamos a ver cómo encaja este concepto de lo que es monoteísta dentro de lo que es el concepto de la Trinidad, que lo dije bastante la semana pasada, pero lo vamos a estar a lo largo de este estudio repitiendo porque esa es la base. Que quede claro. Claro, existe un único Dios verdadero, entre paréntesis, si usted lo quiere colocar, monoteísta, que subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas participan de la misma sustancia y poseen los mismos atributos. Atributos exclusivos. He aquí la diferencia. ¿Ok? Participan de la misma sustancia y poseen los mismos atributos. ¿Cuál es la diferencia con el triteísmo? Que el triteísmo es
tres dioses con tres sustancias distintas y que no comparten los mismos atributos. Miren la diferencia. Por eso es necesario que usted preste mucha atención en esto, porque esto le va a ayudar a usted a comprender un poco en nuestra condición de imperfección y de perfeccionamiento una doctrina tan hermosa, y a su vez lo va a librar de la herejía del triteísmo y va a ayudar a otros a entenderlo para que sean librados de eso. Al conocer la verdad, usted es libre y ayuda a ser libre a otros. Tal cual el principio que dijo mi Señor Jesús. Entonces, ¿dónde está la diferencia entonces con el triteísmo? Que el triteísmo dice que son tres dioses y cada uno tiene su propia sustancia y cada uno tiene sus propios atributos. La diferencia con la doctrina de la Trinidad es que es una única sustancia para las tres personas y a su vez comparten los mismos atributos. Está facilito. Y ahora viene la otra pregunta, pastor, ¿y cuáles son esos atributos? Los tres atributos únicos y exclusivos que no lo tiene ningún otro ser creado, ni siquiera, porque usted a lo mejor está pensando, bueno, la santidad, ya va. La santidad no porque su pueblo es santo, usted y yo somos santos. Porque Él es santo. Porque Él es santo. Entonces, es un atributo que tenemos de Él. Pero hay tres atributos, tres características únicas, que aunque nosotros seamos perfeccionados, seamos llevados a la imagen de Cristo, estemos glorificados, no vamos a tener, porque son exclusividad de la Trinidad. ¿Cuáles son esas? Muy sencilla, ya usted a lo mejor ya debe estar imaginándose cuáles son. Omnipresencia, la capacidad de estar en todo lugar a la vez al mismo tiempo. Omnipotencia, facilito, un término que más se conoce, todopoderoso. No hay límites, no hay capacidades, no hay nada que Dios no pueda lograr hacer, deshacer, lo que usted lo quiera poner. ¿Okay? Y la omnisciencia, es decir, todo lo sabe. Sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro, sabe lo porvenir, sabe absolutamente todo. No hay nada que a Dios lo agarre de sorpresa, no hay nada que Dios se tenga que preparar para algo porque no sabe lo que pueda, porque Dios tiene que prevenir algo. No. Son tres características que comparte el Padre, que comparte el Hijo, que comparte el Espíritu Santo y que son exclusivas de ellos. Amén, así es. Ningún otro ser las tiene. Satanás las envidia porque él quiere ser Dios. Él quiere tener esa esencia y él quiere tener esa exclusividad, pero no lo va a poder tener porque él es un ser creado más. Y a él se le fue muy claro que él está, a pesar de ser el principio de la tiniebla, sigue siendo un servidor de los designios del único Dios verdadero. Él dijo, el Señor Jesucristo se lo recordó, recuerda que solo a tu Dios adorarás y solo a él servirás. Así que diablo, te recuerdo que tú eres un servidor más. Entonces, he ahí la diferencia. Tienen una misma sustancia y poseen los mismos atributos, lo que da por resultado que vienen a ser iguales en poder y gloria. ¿Ok? Hay una igualdad total. Hay una igualdad total. Tres personalidades que no deben confundirse ni mezclarse. No se pueden confundir ni se pueden mezclar. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, Dios. Una misma sustancia, unos mismos atributos. O sea, no podemos decir, es que el Padre es el Hijo, pero que el Espíritu Santo es el Padre, pero el Hijo es el Espíritu. O sea, esa mezcla rara que a veces no sé si es por ignorancia, a veces porque o habla muy rápido y a veces como que, a veces pasa que cuando uno está predicando la palabra o está hablando, a veces las ideas le pasan a uno muy rápido por la cabeza y a veces uno puede como que confundir los términos. Entonces cuando uno habla como que se expresa mal, quizás sea por eso, y a veces uno escucha a ciertos predicadores diciendo esas cosas, como que el Padre es el Hijo, o el Espíritu Santo es el Padre, o algo así. No. Cuidadito con eso. Y eso es una confusión común en muchas personas. Sí, correcto. Entonces, de este concepto, ahora que lo expliqué detalladamente, lo digo en forma generalizada, sin parar. Un único Dios verdadero que subsiste en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas participan de la misma sustancia y poseen los mismos atributos, lo que da por resultado que vienen a ser iguales en poder y gloria. Tres personalidades que no deben confundirse ni mezclarse.
pero una sola sustancia que no debe dividirse. Está perfectamente descrito. Así que no se preocupe si usted cree que lo dije muy rápido. Recuerda que va a volver a tener este video para que usted se lo quiera aprender de memoria, usted lo quiera anotar, pero es esto. Entonces, partimos ahora sí vamos a entrar en la escritura, porque no es necesario dejar esto claro. Vamos a ver este concepto de un solo Dios verdadero en la escritura. ¿Ok? Recuerda que esto es apenas la segunda parte. Vamos a mirar, vamos a ver al Hijo, vamos a ver al Espíritu Santo, la divinidad, vamos a ver la Biblia. Vamos a ver todo esto, pero vamos por partes. No se me adelante, pero tampoco se me retrase. Deuteronomio 4:35. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Vamos a estar leyendo varias versiones. Recuerde, si usted ya nos viene escuchando y usted sabe que compartimos varias versiones, si usted es primera vez que nos escucha, pues vamos a estar leyendo como siempre la tradicional Reina Valera en sus diferentes versiones, pero casi siempre la más popular es la del 60, y aparte vamos a estar leyendo otras versiones para ayudar a la comprensión del marco escritural. Amén. Yo leo la Reina Valera 1960, Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ok, la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Otra versión dice, por ejemplo, la PDT: a ti se te mostró todo eso para que supieras que el Señor es el verdadero Dios. No hay ningún otro Dios aparte de Él. Y estas palabras tienen mucha más referencia, porque si usted lee el contexto del capítulo 4, pues básicamente el Señor le viene hablando de Egipto al pueblo. Entonces recuerde que los egipcios, como el resto de las naciones paganas, tienen religiones politeístas, donde precisamente hay muchos dioses, cada uno con su propia sustancia, cada uno con sus propios atributos. Un dato interesante de esto, que no me va a dar chance de explicarlos, de nombrarlos a todos, pero lo voy a dejar como referencia de esto, es que cuando Dios manda las 10 plagas sobre la nación de Egipto, ¿okay? Las famosas 10 plagas, es porque cada una de esas plagas está desafiando a un falso Dios de Egipto. Es decir, Dios desafió a los 10 principales falsos dioses de Egipto para demostrar que no son Dios nada y que el único Dios verdadero es Él. Si a usted le llamaba la atención del por qué eran 10 plagas, y no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 10, es porque precisamente sobre cada una de las cosas que Dios hizo, Dios estaba demostrando que el Dios que los egipcios tenían y que los israelitas habían aprendido a adorar y a temer eran dioses falsos. Esa es la razón. Bien, entonces acá vemos cómo el Señor le deja en claro, y precisamente lo dice el versículo 35, a ti se te ha mostrado esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios como Él. Mire lo que dice el versículo 34 para que entendamos un poquito más el contexto. ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte? Mire la pregunta que el Señor le está haciendo a Moisés para que se la diga al pueblo. O sea, búsquenme entre los supuestos dioses que ustedes conocen algún Dios que haya hecho esta proeza. A ver, búsquenmelo. Esta parte de la omnipotencia de Dios. O sea, búsquenme a un Dios que sea tan fuerte que haya sacado a su pueblo de las manos de otro pueblo más poderoso que ellos. A ver, búsquenmelo, a ver. Eso es lo que Dios les está diciendo. Y hacer la suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores. Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. O sea, yo te estoy demostrando que yo soy el único Dios verdadero y que no simplemente estoy aquí en carambola. Ustedes son mi pueblo. Y yo les voy a demostrar que yo soy Dios. Y lo voy a hacer bien visible para que todo el mundo entienda y comprenda de que así es. Que yo soy el único Dios verdadero. Y ahí viene el versículo 5, el 35. Él te mostró estas cosas. ¿Qué cosas? Ahora usted entiende mejor. Le mostró la guerra, las señales milagrosas, los hechos aterradores, todas aquellas manifestaciones de poderes sobrenaturales para que ellos vieran, se convencieran que Él era el único Dios verdadero, que no había otro Dios fuera de Él, no existe otro Dios fuera de Él. Entonces, esta es una declaración directa del mismo Dios diciendo: no hay
no existen otros dioses. Hay uno solo, los demás son unos falsos. Bien, ¿algún comentario que usted quiera hacer? No, está bien, está muy claro. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que es el monoteísmo está introducido en la escritura. Y yo sé que, porque a veces se ponen con estos argumentos, pero es que la palabra monoteísta no está en la escritura. El término, la palabra, no está. Pero yo estoy demostrando que encaja perfectamente en la definición lingüística del término, pues. O sea, eso es algo que estamos demostrando que está dentro del término que se usa comúnmente. Claro, correcto. Entonces, no tenemos que caer en esa postura en la que muchos que buscan argumentar en contra de, buscan siempre sentar. Es que esa palabra no está en la escritura, ¿no? La palabra no está en la escritura, pero lo que representa esa palabra, lo que define esa palabra, sí está en la escritura. Claro. O sea, lo que puede decir, yo voy al diccionario de la Real Academia Española, por decir algo, entonces, ¿qué significa ese término? Significa esto. Bueno, lo que significa eso está implícito en la escritura en Deuteronomio 4:35. Es decir, está incluido o explicado lo que dice la gente secular, que es monoteísta. Así es. Bien, ahora vamos con, unos capítulos más adelante, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4. Ok, Deuteronomio 6:4. Leo la Reina Valera 1960. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Lo puede confirmar? Sí, voy a leer otras versiones acá. Voy a leer dos versiones, otra vez voy a leer la NTV. Dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. La PDT dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. La Nueva Biblia Viva dice muy parecida: oye Israel, el Señor nuestro Dios es nuestro único Señor. Entonces es interesante porque el contexto del capítulo 6, por lo menos en esta versión, dice un llamado a la entrega total. Es un llamado que Dios hace a amarlo con todo su corazón, con toda su fuerza, a prestar atención a sus mandamientos, decretos y ordenanzas para que obedezcan. Y no solamente eso, enseñar a las generaciones que siguen, a los hijos, a los nietos, a entender que solamente deben de rendir culto a un único Dios verdadero. Porque imagínense la carga tan fuerte de las religiones politeístas. Voy a poner el ejemplo del contexto del pueblo de Israel con la nación de Egipto, que tenían una religión politeísta donde Dios juzgó a los 10 principales, es decir, había más de 10, y que entonces tenían que, entre comillas, agradar a esos dioses. Ahora imagínese usted, si cuesta agradar a uno, imagínese agradar a 10. Es una frustración enorme, es una carga espiritual que ningún ser humano puede llevar, porque no estamos diseñados para agradar a múltiples dioses. Estamos diseñados para traer gloria y honra a un solo Dios, que es el único Dios verdadero. Uno, no hay más. Entonces, recordando la misma creación. Tal cual. Entonces imagínense tener que obedecer los mandamientos, las ordenanzas de 10 supuestos dioses. Imagínense usted eso. Entonces, piense todo el contexto para que Israel pueda entender y tuviera aquí paz, libertad, reposo pleno, de que hay uno solo, único y verdadero, al que a ese tengo que dedicarle todo mi empeño, todo mi esfuerzo, toda mi mentalidad, todo mi intelecto, toda mi devoción, todo mi amor, a uno solo. Claro, pastor, porque yo venía de observar durante 400 años un sinnúmero de dioses, o sea, una cantidad de dioses que había. Y obviamente entonces tenía que llevarlos a que ya eso no era la realidad, ni la verdad, sino la verdad era que un solo Dios, que es Jehová, en este caso. O sea, sacarlos de esa vida que llevaban a esta nueva vida, a este nuevo criterio, al nuevo conocimiento del verdadero Dios. Sí, entonces aquí vemos cómo el llamado de atención, el llamado central de Dios en este capítulo para con la nación de Israel es que pongan todo su esfuerzo, todo su empeño, toda su atención en conocer, en entender, en obedecer, para poder agradar al único Dios verdadero. Y que luego de haber procesado esto,
lo puedan ir repitiendo en las generaciones que venían, en los hijos, en los nietos y así hasta el día de hoy. Pero con esta verdad, por eso el versículo 2 dice: tú, tus hijos, tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Y fíjense cómo el versículo 3 escucha con atención. Miren el llamado que el Señor hace. Ya basta. Olvídense de los dioses de Egipto. Olvídense de los dioses de los filisteos, del otro, ya. Hay un solo Dios. Solo a mí me tienen que obedecer. Solo a mí tienen que procurar agradarme. Solamente a mí me tienen que rendir devoción y pleitesía. Ya basta de una carga politeísta esclavizante. Una sola fe monoteísta. Una. Al único Dios verdadero. Unos capítulos más, prácticamente al final de Deuteronomio 32, versículo 39. Entonces, estos versículos que estamos mirando es para dejar sentadas las bases y el entendimiento de que el cristianismo es una fe monoteísta, ¿ok? Bien, leo Reina Valera 1960, Deuteronomio 32, versículo 39, repito, Deuteronomio 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Wow, este es uno de los versículos que más me gusta en lo personal. Es una declaración de Dios con una firmeza, con una autoridad, con una soberanía, con un esplendor espectacular. Para la mente finita, carnal, caída, corrompida, puede decir, pero eso es una declaración prepotente de Dios, eso es una declaración aufanosa de Dios. Entonces ese Dios no es perfecto. Eso lo puede pensar una mente corrompida, una mente que no es capaz de entender que no estamos ni siquiera en condiciones de entender cómo un Dios tan santo, tan puro, tan perfecto, tan magnífico se acerca a seres imperfectos, rebeldes, desobedientes. Entonces, no podemos pretender caer en esto, ¿no ven? Hay que mirarlo con los ojos de la pureza, de la santidad que caracteriza a Dios, para poder ver que aquí no hay prepotencia de ningún tipo, que no hay orgullo, porque el orgullo es pecado y Dios no peca. En Dios no hay pecado, Dios es 3 veces santo. Entonces, esta versión dice: miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Aquí ya Dios es mucho más radical y más directo. Pues si les queda alguna duda con lo que les estoy diciendo, vamos a decirlo así: no les estoy lanzando punta, no les estoy lanzando indirecta, le voy a hablar directo. No hay otros dioses fuera de mí, no existen. Yo soy el que mata y el que da la vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Espectacular como lo dice esta versión. Voy a leer la traducción lenguaje actual, la TLA. Dense cuenta ahora de que yo soy el único Dios. Miren cómo lo dice esta versión. Dense cuenta, o sea, terminen de entender con todo lo que ya han vivido. Porque desde el momento que Dios los sacó a ellos de Egipto hasta el momento que el monte Sinaí, donde viene Moisés con las tablas y todo aquello, pasaron alrededor de unos 3-4 meses. ¿Ok? Y en esos 3 o 4 meses no es que Dios no se había manifestado. Ya usted sabe todo lo que Dios hizo desde las 10 plagas de Egipto hasta este punto de manifestaciones de poder, provisiones de comida, provisión de agua de la roca, su ropa no se desgastó, manifestaciones espectaculares hasta el punto que tenían miedo cada vez que Dios venía a hablar con Moisés, porque el monte dice que la palabra que literalmente temblaba y había una neblina. Es una cosa impresionante ver a un monte temblando todo el tiempo sin dejar de moverse. O sea, eso de verdad asombra. Es algo. Y además el sonido, digamos, el impacto visual que representaba, o sea, un espectáculo realmente que inspiraba temor, pues. Total. Entonces es tomar en cuenta que cuando Dios dice aquí, dense cuenta ahora que yo soy el único Dios. Es decir, es Dios diciéndole,
Son 4 meses apenas de demostración de que yo soy el único Dios verdadero. Es como decir, busquen en su memoria visual, busquen en su registro, busquen en su oído. A ver, si en esos 400 años que tuvieron como esclavos en Egipto, ustedes vieron a alguno de los supuestos dioses de Egipto hacer algo como lo que yo he hecho durante todo este tiempo. Busquen. Termínense de convencer, yo soy el único Dios verdadero. No existe otro Dios como yo, porque no hay otro Dios como yo soy el único. Yo soy el único Dios, solo yo sano las heridas, solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie. ¡Wow! ¡Qué declaratoria! Para ir finiquitando uno de los libros que más sale reflejado en el Nuevo Testamento y fue el libro que más citó el Señor Jesús. El libro de Deuteronomio, si usted no lo sabe. A veces que usted ve una palabra que Jesús hacía referencia a las Escrituras, porque las Escrituras dicen, porque escrito está, si usted busca la referencia, usted se va a dar cuenta que la Biblia lo va a llevar directamente al libro de Deuteronomio, casi que en un 100%. ¿Por qué? Porque Deuteronomio pues es el reglamento, es el aplicativo práctico de la ley de Dios. Bien, entonces queda muy bien establecido otra vez el monoteísmo. Claramente un solo Dios verdadero. Cada una de estas palabras usted no la puede obviar. Usted no puede decir solo Dios verdadero. No. Usted no puede decir un verdadero. No. Cada una de las palabras, aunque parezca redundante, porque parecería que como que ya se está sobrediciendo lo que... No, es un solo Dios o un único Dios verdadero. El verdadero no está de sobra, ¿no? Es una frase que debe leerse continuo, pues, porque no puede haber separación. Hay cosas que a nivel de doctrina, como la que estamos mirando, que vale la pena redundar o vale la pena hacer el sobreénfasis porque sí marca una diferencia. No es lo mismo decir un solo Dios a decir un solo Dios verdadero. La diferencia está radicalmente marcada y se entiende claramente lo que se quiere decir. Vamos ahora con el 2 de Samuel 22:32. Repetimos, 2 de Samuel 22:32. Reina Valera 1960, 2 de Samuel 22:32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Repito, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Estas palabras están dentro de un salmo de David. No todos los salmos que David escribió están, vale la redundancia, en el libro de los salmos. Hay ciertos salmos, ciertos pasajes que también fueron, por lo menos en esta línea, que están fuera del libro, pero están dentro de su contexto, ¿ya? Entonces, en este caso, es un cántico de David que aparece en el libro de Samuel. Y dice el versículo 1 que David donó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Él se sintió inspirado por esta victoria que le dio Dios sobre sus enemigos, por este acto de bondad, de rescatarlo de manos de sus enemigos, de verle su amor manifestado para con su vida. Él tomó esto como inspiración y como él era músico, pues escribió estas palabras donde comienza pues alabando a Dios, donde no en vano él lo ve como roca, como una fortaleza, lo ve como su protección, porque eso fue básicamente lo que Dios hizo con él. Entonces él estaba buscando a cómo asemejarlo, cómo representar esa protección de Dios, cómo Dios actuó con él, y entonces usa estos términos: roca, fortaleza, escudo, ¿ok? Y entonces en el versículo 32, es decir, en esta canción que David compuso, él hace esta declaratoria, una vez más, ratificando lo que el mismo Dios dejó establecido desde los inicios de la fundación del pueblo o de la nación de Israel con sus antepasados, y que Deuteronomio 6 vimos que viene de generación en generación. Entonces para David estaba claro. Y si usted conoce un poquito la historia de David o tiene buena memoria, usted sabe que David llegó a estar entre filisteos un tiempo corto. Así que para él no era nada raro escuchar de los dioses paganos, de los falsos dioses que tenían las naciones extranjeras. Pero
Él aquí deja muy en claro para la posteridad, para los escritos, para los que lo iban a leer luego, que no hay Dios fuera del Señor. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? O sea, él hace una pregunta, o sea, busquen dónde hay otro Dios. ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dice esta versión. Entonces aquí vemos otra vez el principio, la definición de monoteísmo. ¿Ok? Repito, yo sé que a lo mejor estos términos le son un poco tediosos a algunos o les cuesta comprender para manejarse a este punto, pero es necesario que usted, si le falta a usted entendimiento, si le falta comprensión, pues órele al Señor para que el Señor le dé comprensión y entendimiento sobre su palabra y sobre estas cosas que tienen que ver con la fe que hemos recibido por gracia. Incluso la NBI es la letra de una alabanza, porque ¿quién es Dios? Sino el Señor, ¿quién es la roca? Sino nuestro Dios. Es un himno, es un cántico que la vieja escuela como que dice. Está en la NBI, el mismo versículo, de ahí sacaron y tomaron para esa alabanza. Que ha inspirado entonces canciones modernas en varios círculos de la iglesia. Evidentemente esta modernidad musical que hoy día se vive, pues usted a lo mejor no lo va a escuchar, pero los que son de la vieja escuela, sobre todo de eso que les gustan los coritos, los himnos, estoy seguro que sí se lo saben, a lo mejor han tenido... Seguramente le es familiar pues la alabanza. Sí, cómo no, claro que sí. Que de allí viene entonces esta verdad escritural, este fundamento del cristianismo, que tenemos una fe monoteísta. Amén. Vamos ahora con Salmo 86:10. Reina Valera 1960, Salmo 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Evidentemente, ¿quién escribió este salmo? El rey David. Vemos ahora sí en el libro de los Salmos, uno de sus salmos, de los tantos que él escribió, y en el versículo 10, pues hace ahora no una pregunta, sino una afirmación directa. Pues tú eres grande y haces obras maravillosas. ¿Y por qué Él es grande y por qué hace obras maravillosas? Porque solo Él es Dios. Así es. Es decir, el único que puede hacer cosas maravillosas es Dios. Dígame usted si no es maravilloso que abra el mar rojo. Dígame usted si no es maravilloso detener el sol por un día. Eso está en la historia. Usted, pastor, ¿cómo eso que detuvo el sol por un día? Sí, eso está en la Biblia. Está en la Biblia y de hecho está demostrado por la NASA, eso lo hemos hablado en otro estudio, que falta un día en el calendario solar atómico y ese día está demostrado en 2 escrituras en la palabra. Es decir, los científicos tuvieron que hacer un ajuste en sus cálculos para poder ser más precisos en el tiempo. Exacto. Porque hay un día que no aparece y ese fue el que Jehová hizo, que retrocediera el horario, o sea, que se paralizara. Se detuvo, se congeló el tiempo. Se congeló el sistema solar. O sea, ahí se congeló y el sol estaba permanentemente allí, en 2 oportunidades. Entonces, dígame usted si no es asombroso, si no es maravilloso, que Dios saque a los pecadores de las tinieblas y los traslade a la luz. Dígame usted si eso no es asombroso. Usted mismo es una obra maravillosa, porque usted sabe de dónde Dios lo sacó, usted sabe de qué tinieblas. Así es. Usted servía y de ahí Dios lo sacó usted. Entonces dígame usted si eso no es una obra maravillosa. Claro, si eso no es poderoso. Yo, por ejemplo, yo no sé cómo voy a decirle al Señor que me sacó de todo eso donde yo estaba. De verdad que sí. Entonces, ¿por qué? No era portentoso. ¿Por qué? Porque solo Él es Dios. Solo Él es Dios. Entonces, otra vez, o sea, esta parte bíblica que estamos mirando es sentando las bases de el fundamento cristiano de que tenemos una fe monoteísta. Fíjense cómo lo estamos mirando. Ahora bien, vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de Marcos 12:32. Bien, Marcos 12:32, Reina Valera 1960. Marcos 12:32. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro.
La Reina Valera lo dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El que había leído anteriormente es la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, vamos a leer un poquito el contexto, ¿no? Porque siempre Jesús estaba envuelto en algún tipo de diatriba, de polémica doctrinal, no porque él quisiera ser polémico, sino porque siempre buscaban tentarle para tener algún tipo de declaración y testigos para poderlo acusar. Esa es la razón por la que siempre los fariseos se le acercaban en público, ojo, para prenderlo. Es decir, no le bastaba ir en privado con él y que él dijera una herejía. Sabemos que eso nunca pasó. Pero ellos dijeron: no nos conviene, porque aunque lo diga, ¿quién no va a creer si lo dijo en privado? Nos van a decir que nosotros lo estamos inventando. Entonces necesitamos que lo que él vaya a decir, si él se vaya a equivocar en algo, tiene que hacerse en público para que todas esas personas nos sirvan a nosotros de testigos en el tribunal. Miren la malicia del corazón de los fariseos. Lo que pasa es que siempre llevaban más palo que una gata a la Como dijo, dice alguien, tiene una agenda oculta. Correcto. Lo que pasa es que siempre llevaron más palo que una batería, porque mi Señor, en su omnisciencia, y lo dice uno de los evangelios, que Jesús no necesitaba testimonio de nadie porque él conocía los pensamientos de ellos. ¿Y quién es el único que conoce los pensamientos? Solamente Dios. El enemigo no puede leer tu mente, no puede saber los pensamientos, solamente Dios. Es importante que eso bien claro. Entonces, eso es una muestra en los evangelios de la divinidad de Cristo. Pero no me voy a adelantar porque no estamos hablando todavía de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor. Pero solo que viene a referencia. Es solo una referencia que viene acá a acotación. Pero entonces, porque claro, vamos leyendo el versículo 28, dice que se acercó uno de los maestros de la ley que los había oído discutir. Estoy leyendo la PDT. Se había fijado en lo bien que Jesús les había contestado. Y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante? Le preguntó este maestro de la ley al Señor. Y Jesús contestó: el mandamiento más importante es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Le citó Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, que fue uno de los primeros que leímos. Fíjense lo que le dije, que Deuteronomio siempre fue el libro favorito del maestro y fue uno de los libros que básicamente él citaba con mucha frecuencia. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Y aquí viene el versículo 32. Entonces el maestro de la ley contestó: esa fue una buena respuesta, maestro. Tienes razón, el Señor es el único Dios y no hay otro aparte de Él. Fíjese entonces cómo se ratifica la condición que no tiene negociación del cristianismo, que él adopta del judaísmo, porque no depende de a dónde viene, sino de quién la da. Es decir, Dios mismo establece el monoteísmo dentro de la fe, dentro de la única fe verdadera, que es la fe cristiana, que es un solo Dios verdadero, monoteísta. Aquí lo vemos reflejado en los escritos del apóstol Marcos, ¿no? ¿Estamos leyendo Marcos? Sí, Marcos 12. Marcos, el apóstol Marcos nos deja este testimonio escrito de la existencia del único Dios verdadero. Una fe monoteísta. Yo sé que tantas veces que ya he dicho el término que a usted no se le va a olvidar, y eso es lo que quiero, porque la repetición forma parte de la enseñanza, que usted no solamente se grabe la palabra, sino que usted entienda lo que significa esa palabra, que es lo más importante. Y una vez que usted la grabe en su subconsciente, cada vez que venga la referencia, su cerebro se lo va a traer al consciente y entonces usted lo va a decir. Así como actúa eso. Correcto. Vamos a Romanos 3:30. Romanos 3:30 ahora. Seguimos en el Nuevo Testamento. Reina Valera 1960, Romanos 3:30. Dice así: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bien, voy a leer la PDT, Palabra de Dios para Todos. El versículo 30 dice, el apóstol Pablo: hay un solo Dios y Él aprobará a los judíos por la fe
pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Es decir, habla de la justificación, de ser aceptado delante de Dios, de ser aprobado, de ser parte de su pueblo. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Mira cómo dice la gente, pastor. Hay un solo Dios. Aquí lo hay, son un poquito más claro todavía. ¿Lo va a leer o no? Léelo. La NTV, el mismo versículo. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Aquí lo dicen muchísimo más claro. Sí. Hay solo un Dios. Aquí por lo menos hace la diferencia escritural en cuanto a la gramática del español. ¿Por qué? Porque en la NTV hay una coma y luego continúa el texto. En la PDT no hay coma, sino hasta mucho más adelante. Pero aquí pone, hay un solo Dios, coma, y Él hace justa a las personas. Es decir, es una idea clara, establecida dentro del contexto que el apóstol Pablo viene hablando, de que hay un único Dios. Hay un solo Dios, y tanto a los judíos como a los que no son judíos los va a aceptar solamente por medio de la fe. Así es. Eso es lo que el apóstol está dejando acá, porque esa es la idea que le está desarrollando, pero está dejando claramente establecido acá en el testimonio apostólico, junto con Marcos, que hay un único Dios verdadero que es monoteísta. Amén. Bien, y vamos a terminar con 1 Timoteo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2, 5. Reina Valera 1960, 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ok, versículo 5. Existe un solo Dios. Luego otra vez el apóstol Pablo, ahora en una epístola pastoral a el hermano Timoteo, donde nos deja claro que existe un solo Dios, y luego nos continúa diciendo, y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo, dice esta acá. Y este texto lo vamos a mirar con detenimiento cuando hablemos de la segunda persona de la Trinidad en cuanto a la divinidad de Cristo, porque este es uno de los textos sacados de su contexto, nada explicado, que usan los detractores de la doctrina de la Trinidad para inclusive insinuar que Jesucristo no es divino, que es simplemente un hombre, como la palabra lo establece, alguien escogido por Dios para hacer una labor especial, porque eso es lo que significa la palabra hebrea Mesías, que viene siendo lo mismo que Cristo, que es griega. ¿Okay? Decir Jesucristo o decir Jesús el Mesías está diciendo lo mismo, pero en diferentes idiomas. ¿Okay? Uno lo está diciendo en griego, el otro lo está diciendo en hebreo, pero este texto para nada niega la divinidad de Cristo. Pero, como les digo, no me voy a adelantar a ese punto todavía. Me quiero quedar todavía en este punto para no desvirtuar la atención de que ya nos hemos quedado claro que en 8 textos establecidos de la Escritura nos dejen claro la verdad del fundamento cristiano del monoteísmo, que es un único Dios verdadero en sustancia, ¿okay? En la pluralidad de personas. Y quiero volver a retomar la definición de Trinidad, no sin antes decir entonces que ese texto es muy usado por los arrianos. Es una de las herejías contrarias a la Trinidad, el arrianismo. ¿Ok? Lleva ese nombre porque una persona de nombre Arrio, en el segundo siglo de la cristiandad, prácticamente entre el segundo y el tercero, o sea, finalizando el segundo siglo, principio del tercero, se le ocurrió afirmar, creer y enseñar que Cristo no era divino. Entonces fíjense que ya desde hace ya tempranamente en la historia de la cristiandad ya se establece esta herejía y es confrontada y es declarada herética junto con la persona que la promulgó, pero lastimosamente esto hoy día no se enseña. ¿Ok? Bien, retomamos acá el concepto de Trinidad. Existe un único Dios verdadero,
existe entonces, dentro de la fe cristiana es monoteísta, un único Dios verdadero. Ya esta parte la vimos hoy con su fundamento cristiano, bíblico, que subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas participan de la misma sustancia y poseen los mismos atributos, lo que da por resultado que vienen a ser iguales en poder y gloria. Tres personalidades que no deben confundirse ni mezclarse, pero una sola sustancia que no debe dividirse. Eso es lo que vimos hoy, que entonces es la base de lo que es el monoteísmo cristiano, si usted lo quiere decir así, si usted lo quiere conjugar así, si usted quiere unir esa palabra, usted lo puede decir. Repito, yo sé que son términos a lo mejor nuevos para muchos, estoy tratando de hacerlo más sencillo con estos temas para que sea lo más edificante posible para todos los oyentes, para que no les sea muy difícil de comprender. Pero no está de más, yo siempre estoy orando para que el Señor me dé lengua de sabio para poder hablar su santa palabra, para poder explicar estas verdades que edifican a la iglesia del Señor en lo que ya está establecido desde la eternidad. Y que si a usted le cuesta entenderlo, a mí me cuesta explicarlo, porque yo estoy en la misma condición que usted. Yo no estoy glorificado, yo no soy un ángel encarnado en un cuerpo de carne que se mete aquí en los días de servicio y después se va para el cielo cuando no hay servicio. Yo igual tengo que buscar el rostro del Señor. Yo necesito entendimiento y comprensión. Yo soy el primero para poderle explicar a usted lo que a usted le está costando entender. No cree usted que yo sé que a lo mejor a usted no le cuesta entender. Yo sé que a usted le puede costar entender, porque a mí también me puede costar entender muchas cosas. Entonces lo puedo entender y por eso necesitamos siempre la asistencia del Espíritu Santo para poder asimilar cosas que sobrepasan nuestra comprensión, nuestro entendimiento y nuestra condición actual de perfeccionamiento. Es que de hecho nada más el simple hecho de la Trinidad ya sobrepasa nuestra mente, que tiene un límite. O sea, no es comprensible. Solo bajo el estudio que estamos haciendo, para tratar de comprender un poco más la sustancia, que es una sola sustancia en tres personas, entender un poco más y poder por lo menos asimilarlo, porque nuestra mente limitada no tiene capacidad para llegar hasta un conocimiento pleno de eso. Como dice el pastor, no es fácil para uno mismo entenderlo. A través del tiempo es que uno viene asimilándolo, pero de esta forma, como se está explicando, es más comprensible para todos nosotros, porque todos aprendemos. Incluso cuando uno enseña, uno aprende también, porque de esa forma uno, digamos, lo recibe más, o aclara cualquier concepto, o lo afirma o lo amplía. El pastor decía al principio que no podemos expresar ninguna parte del conocimiento. Yo desde el punto de vista secular le puedo decir, si yo cuando comencé hace muchos años vi un curso de relaciones humanas hace tantos años y lo vuelvo a ver ahora, yo no subestimo ese curso, así sea básico, porque es un conocimiento en este tiempo. ¿Ve? Entonces el conocimiento de la persona, no, usted conoce Biblia hace muchos años, pero ahora se está explicando, no lo desprecie. ¿Por qué? Porque es un conocimiento nuevo. Recuerden que el Espíritu Santo, es decir, la gloria de Dios es constante y la amplitud del criterio cada día es mayor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo va ampliando el criterio, va ampliando la información, va ampliando el conocimiento. Entonces, lo que usted aprendió hace 30 años, por decir algo, hoy en día a lo mejor eso se presenta desde otra óptica diferente que ya está explicando el pastor. Y entonces así lo aprendemos todo y comprendemos y perfeccionamos el conocimiento. Es lo que quiere Dios, que lo hagamos así, que seamos humildes en recibir este conocimiento de una forma simple como se está explicando. Sí, entonces para resumir este punto de hoy, o esta parte 2 de los fundamentos del cristianismo, de lo que es la Trinidad como un eje central de la fe cristiana, es que el cristianismo es monoteísta y que esto para nada afecta o va en contraposición con lo que es la definición de la Trinidad. Todo lo contrario, más bien nos podemos ver de que es un único Dios, una sola sustancia, en la pluralidad de tres personas que comparten o participan, mejor dicho, de dicha sustancia, porque es un solo Dios. Así es. Y que a lo mejor este término pues es nuevo, pero es bueno que usted se vaya familiarizando con estos términos, porque las personas que atacan nuestra fe de diferentes flancos, que cuestionan nuestra postura, manejan muy bien estos términos muchas veces, a lo mejor hasta mejor que muchos de nosotros.
Y cuando quieren confundir y quieren crear, obviamente, digamos, una distorsión en el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Sí, entonces es entender que esto no es nuevo tampoco, que ya desde el siglo II ya la iglesia venía siendo atacada por herejías, por posiciones que no son precisamente las adoptadas desde su fundamento, y que vemos un precedente de cómo esa generación de creyentes que nos precedieron a nosotros reaccionaron y plantaron una postura hacia cada una de estas. El problema de hoy día es que muchos de estos creyentes ni siquiera tienen conocimiento de la historia eclesiástica, ni siquiera se han dado la tarea de ir a la historia para conocer un poquito las generaciones pasadas que nos precedieron, que representaron al cuerpo de Cristo en vida, y cómo reaccionaron y cómo manejaron este tipo de temas. Eso nos puede ayudar a nosotros, nos va a ayudar muchísimo siempre, evidentemente siempre dependiendo de la asistencia del Espíritu Santo, porque ellos también lo hicieron, nosotros también lo vamos a hacer, y los que vengan después de nosotros de igual manera lo van a hacer. Así es. Pero el comprender, el entender cómo los hermanos que estuvieron antes de nosotros actuaron, nos ayuda a nosotros también a afrontar estos escenarios que se van a presentar con mayor frecuencia, con mayor intensidad, porque le repito lo que le dije al principio, estamos viviendo tiempos de apostasía, ¿ok? Y una de las formas que tenemos para afrontar estos tiempos, evidentemente, esto no está de más que yo lo diga, que es buscando el rostro del Señor, afianzándonos en su verdad y tener este conocimiento como una herramienta sólida para defender y atacar lo que sabemos que es verdad. Amén. Entonces, bien, nos vamos a orar para despedirnos. Amén. Padre amado, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, tus santas escrituras. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad y a toda justicia. Gracias por mostrarnos estos principios, esta esencia del Evangelio, de los principios, fundamentos del cristianismo, de tu palabra que es hermosa, a la cual amamos y deseamos cada día conocerla más, conocerte más. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros que hemos puesto este conocimiento, recibamos con gozo y con alegría esta palabra implantada en nuestros corazones y permitamos, como parte de nuestro corazón, que germine en nosotros, que le demos cabida, que le demos importancia y que a su vez la podamos aplicar a otros, explicarla y enseñarla a otros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, nos vemos el próximo martes.